1931, en plena crisis de gobierno, se celebran unas elecciones municipales que, aunque dan la victoria a los partidos monárquicos, el triunfo de los republicanos en las principales capitales preocupa profundamente al entorno del rey Alfonso XIII, quien decide exiliarse. Aprovechando esta situación, los republicanos toman el poder y proclaman la Segunda República sin encontrar oposición de otros partidos. Se celebran entonces unas elecciones generales constituyentes, en las que resultarán mayoría los socialistas y los partidos republicanos burgueses. Estas elecciones servirán para elegir el gobierno que debe redactar la nueva Constitución española, la de 1931. La Segunda República durará 5 años y su gobierno puede dividirse en 3 etapas. Los 2 primeros años con una mayoría en el gobierno de republicanos burgueses y socialistas, los 2 siguientes en los que gobernará el centro-derecha tras el triunfo de la CEDA y del Partido Radical, y el último año tras las fraudulentas elecciones celebradas en febrero de 1936, en el que gobernó el Frente Popular. El año 31 ocurre que, por un lado, en España, cuando se ve el desgaste de la monarquía, se puede prever que la República va a ir cogiendo fuerza, y el Partido Republicano Histórico es el Partido Radical, el partido de Alejandro Lerroux, que es un partido que tenía parlamentarios históricamente, que se ha ido moderando con el paso de los años, etc. Entonces, los monárquicos se sitúan muy bien, siendo gente absolutamente irrelevante lo que había sido la oposición republicana, porque eran republicanos de ayer, pero a cambio de eso descolocan mucho a los radicales y dan entrada a los socialistas, lo cual pues, para la evolución de la República ciertamente no será bueno, porque el Partido Socialista que tenemos en España es un partido profundamente prosoviético, e incluso su ala moderada de un Besteiro es un ala que se diferencia fundamentalmente de un Largo Caballero de la forma en que llegar al poder, no tanto, digamos, del lugar último al que querían llegar. El problema de la Segunda República Española es que desde que nace, la izquierda considera que ese régimen es suyo. Es suyo. Y es excluyente a los que no... es el pecado original. Sí. Pero es indudable que la Segunda República llega con cierta ilusión, intelectuales apoyándolo, más teórico que otra cosa, porque el marxismo nunca cayó en la Segunda República. El marxismo empezó y estaba... Pero hay intelectuales muy serios de la agrupación de intelectuales al servicio de la República, como Unamuno, como Ortega, como Marañón o como Ayala, que evidentemente avalan intelectualmente esa república. Ahora, fíjate que están tan pronto como en la redacción de la Constitución, ya el presidente Niceto Alcalá Zamora, en sus diarios, cuando se regula en la Constitución el asunto de las órdenes religiosas y de la educación, el tema de la Iglesia, ya escribe algo durísimo en términos de que esto ha muerto antes de nacer y tal. Este hombre será presidente de la República durante prácticamente todo el tiempo que dura la República, antes de la guerra. Hasta febrero, hasta mayo. Bueno, hasta el 15 de mayo, hasta mayo. Cuando se habla de la República Democrática, pues posiblemente podríamos referirnos a las ilusiones de esta primera etapa republicana, con la conjunción republicano-socialista, etc. Pero, claro, llegan las elecciones del 33 y vienen precedidas de un debate entre la socialista Victoria Kent y la radical socialista Clara Campoamor sobre el voto femenino, defendiendo la socialista Victoria Kent que la mujer no debe votar, y Clara Campoamor, radical socialista, defendiendo que sí debe votar, debate que gana Clara Campoamor, debate que en la votación
Es cierto que unos 2/3, una mayoría de los diputados socialistas votan por el voto femenino, pero hay unos tan importantes como como Indalecio Prieto, que no solo no votan, sino que dice Largo Caballero, hoy le han dado una puñalada trapera a la República. Si intentamos seguir un poco la cronología, arrancando por, bueno, ha habido ese bienio y tal, y entonces llegan las elecciones del 33, se ha 19 de noviembre en primera vuelta, el 3 de diciembre en segunda vuelta. Se ha aprobado el voto femenino. Muchos han advertido, cuidado que las mujeres votan a la derecha y todas estas Hacen caso cosas. al marido y al confesor. Hacen caso al marido y al confesor, sobre todo. Y esas elecciones las gana con plena legitimidad el partido La CEDA, que tiene unos meses de vida, y como hemos dicho antes, primer partido, segundo partido, el Partido Radical de Lerroux. Los socialistas sacan 60 escaños, mientras La CEDA, que ha nacido hace unos pocos meses, ha sacado 115. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto es importante, muy importante. Es que el Partido Socialista empieza ya en el año 34, pero muy pronto en el 34, empieza a prepararse para la revolución armada. Los socialistas y los anarquistas habían tenido muy malas relaciones en el primer bienio de la Segunda República, porque gobiernos socialistas habían reprimido revueltas anarquistas. Por lo tanto, no deciden sumarse, pero a partir de ahí empieza a haber dentro de ellos un diálogo de ¿debemos prepararnos para una acción armada, sí o no? Ya hay una gran división en el Partido Socialista. Por un lado está el partido, que tiene al frente a Largo Caballero, que es partidario de la revuelta armada ante la amenaza de que las derechas lleguen al poder. Y por otro lado está el sindicato, la UGT, que ahora tiene al frente a Julián Besteiro, un catedrático de filosofía de la Universidad Central, que, aunque ideológicamente en el fondo al que quieren llegar no se diferencia mucho de Largo Caballero, piensa que el Partido Socialista se ha comprometido en la vía parlamentaria y que, por tanto, tiene que llegar al poder por la vía parlamentaria. Bueno, el Partido Socialista y los separatistas catalanes se pusieron, por así decir, en pie de guerra al perder las elecciones de 1933. Textualmente, los separatistas catalanes textualmente se pusieron en pie de guerra. Y el Partido Socialista consideró que había llegado el momento de aniquilar la república, porque era una república burguesa, e imponer lo que llamaban la dictadura del proletariado, es decir, del propio PSOE. Hay un momento en el que Gil Robles pierde la confianza en Lerroux. En Lerroux. Y hay una crisis que decide a Gil Robles entrar en el gobierno. Pero fíjate de qué forma tan acomplejada entra en el gobierno el partido que ha ganado las elecciones. Introduce a 3 ministros de bajo perfil. Agricultura, trabajo y justicia. Agricultura. Y esto es inmediatamente visto, interpretado. No, es lo que estaban esperando, es la excusa que están esperando los que llevan preparando la revolución. Fíjate, esto es importante. Hay un barco, el Turquesa, que fondea el 11 de septiembre en alta mar. Ahora iremos, sí. Entre Esteban de Pravia y Muro de Nalón, detenidos 24 personas con 2 millones de cartuchos. Hablo del 11 de septiembre, no de octubre. El 1 de agosto, en la portada del periódico El Comercio de Asturias, se anuncia que han descubierto determinados alijos de armas. Se dice el 28-29 de septiembre. Todos estos alijos son anteriores a la decisión de la CEDA. A ver, exacto. La excusa de, fíjate que ya de por sí sería insostenible, es además falsa. De arriba abajo, porque se ha financiado y se ha armado durante meses una revolución. Como tú mismo dices, es lo que estaban esperando, es la excusa que están esperando los que llevan preparando la revolución.
Bueno, pues el PSOE, una de las cositas que hizo fue repartir unas instrucciones a sus comités provinciales. Y aquí tenemos su tenor literal, las instrucciones, que como son muchas no leeremos, pero por ejemplo, cabe decir que la primera de ellas es: se prohíbe en absoluto sacar copias de estas instrucciones. Esta es la primera, ¿no? Conviene tener dentro de las organizaciones enemigas, dice, personas de confianza que nos faciliten información fiel de sus planes y medios. En su punto 14 dice: cada pueblo debe hacerse a la idea de que tiene que ser un firme sostén de la insurrección. Ya tenemos la palabra insurrección. El triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca, más el tesón con que se defienda, la violencia. La violencia. Precisa conocer la fuerza pública que exista en cada localidad: militares, guardia civil, asalto, seguridad, etc. Armamento de que disponen. Condiciones defensivas de sus cuarteles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, como dice el final de la primera parte, literalmente en las instrucciones: nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. El PSOE está preparando la guerra civil y lleva meses preparando la guerra civil, y entonces aprovecha que entran 3 ministros de bajo perfil de la CEDA, partido mayoritario en España, y dicen: esto es intolerable, los fascistas están gobernando, y empieza la revuelta. La tarde del 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de una inexistente República Federal Española. Ante los grupos que esperan delante del balcón de la Generalitat, Companys informa que Cataluña se separa del gobierno de Madrid porque ahora, según él, está dominado por republicanos fascistas, haciendo referencia al gobierno de Lerroux con la CEDA. Además, declara que mientras en Madrid no se resuelvan los problemas, se establece un gobierno provisional de la República que residirá en Cataluña. Para lograr su propósito, Companys pide ayuda al general Domingo Batet, capitán general de Cataluña, pero el militar se confiesa servidor del gobierno legítimo y da órdenes para que el ejército rodee la Generalitat. Los protagonistas son Dencàs y Badia. Son los que se supone que tienen que reunir a todos los escamots, que son unos tipos uniformados en plan fascistoide. Dice Enrique de Angulo en el año 35, o sea, recién vivido esto. Dencàs estaba perplejo. ¿Qué se había hecho de aquellos 50.000 fusiles repartidos a los pizarros escamots que durante todo el día habían tomado militarmente la ciudad? Y decía Dencàs: ¿por qué no acudían ahora en tropel a liberarles? Cuando empiezan los 4 tiros, estos acaban escapando por las alcantarillas. Ellos han hecho un túnel previendo que hubiera que escapar, y las alcantarillas les permite irse. Primero se van al aeródromo, donde no hay nada preparado, y entonces a Menéndez, que es el que les tiene que llevar, el aviador militar de aviación, pues ¿qué has hecho y tal? No sé qué, ¿dónde? ¿Por qué no has preparado esto? Buscan, hay una salida al Somorrostro, hay una salida a la playa y tal. Ahí sucede una cosa muy simbólica, que es que Dencàs, el tipo que tanto ha pinchado para que se declare la República Catalana, se cae directamente en la mierda y se levanta, todos se apartan para no olerlo, ¿no? Los mozos de escuadra también entregan sus armas y son arrestados. Companys y otros responsables de la insurrección son conducidos a la Capitanía General. El general Batet ordena que se les traslade a la prisión flotante en la que se ha convertido el barco Uruguay. La proclamación ha durado apenas 10 horas, en las que el balance de víctimas será de alrededor de medio centenar de muertos y más de 100 heridos. Sí, algunos más, sí. Solo en Barcelona hablo, ¿eh?
Lo de Asturias merece capítulo aparte, porque esto sí que fue el periodo que fue la Guerra Civil. Raymond Carr, es un maestro de historiadores, y él en no sé qué escrito dice que la Guerra Civil empezó en 1934 y que el golpe organizado fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español contra la nueva gobernación de España, con la entrada de Lerroux, de la CEDA, junto con Lerroux, el nuevo gobierno de la derecha en España, era el comienzo de la guerra. Se desata el terror, se asaltan lugares de culto, cuarteles de la Guardia Civil, edificios públicos. Se movilizan a 30.000 obreros en torno al Ejército Rojo Asturiano, lo llamaron así, Ejército Rojo Asturiano, no había nada demócrata en todo esto. Se dinamita la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, la biblioteca, la universidad, el Teatro Campo Amor. La utilización propagandística que la izquierda hizo y que sigue haciendo del golpe en Asturias contra la República vende como un levantamiento heroico de revolucionarios una realidad que fue muy distinta, que estuvo plagada de episodios nada heroicos. En apenas los 15 días que duró el levantamiento, los supuestos héroes incendiaron 58 iglesias y asesinaron a 34 sacerdotes. En un reportaje emitido por Televisión Española, creo que fue en 1989, en el que el líder minero Juan Ambou, que fue además precisamente el que fue el fundador del Soviet de Argañosa, contaba cómo su grupo, apoyado por otras fuerzas, tomaron heroicamente, valga la ironía, una iglesia. Básicamente, el gran peligro está en la ocupación no total, pero sí importante de Oviedo. Se toman otras ciudades importantes, pero en Oviedo acaban haciendo los socialistas una política de tierra quemada. Es decir, lo tomaréis, pero no quedará Oviedo. Desde los primeros enfrentamientos, los revolucionarios no solo contaron con las armas que desembarcaron del barco turquesa un mes antes, sino con las que obtuvieron mediante el asalto de las fábricas de armas y con toda la dinamita que pudieron sacar de las minas. El día 6 comienza el asalto revolucionario a Oviedo, objetivo básico desde el punto de vista estratégico y político, porque la capital ya era el centro del poder regional. Ante la dureza de los enfrentamientos y desbordadas las fuerzas del orden, la República se ve obligada a declarar el estado de guerra. Tras la sorpresa inicial, el ejército republicano reprime la revolución penetrando en Asturias por tierra, mar y aire. La operación militar en defensa de la Segunda República fue dirigida desde Madrid por Francisco Franco por encargo del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, y fue decisiva la participación de otro general, Eduardo López Ochoa, que entró con sus tropas desde Galicia. Dejemos claro una cosa. La insurrección que el PSOE prepara es una revolución en toda España. En toda España, por eso digo. Aquí lo que sucede es que son controlados con mucha rapidez, a pesar de que hay muertos en Madrid, en Bilbao, claro, en un montón de sitios. Pero donde dura 15 días, 2 semanas, es en Asturias, pero que está pensada como toda España, como una revolución para el conjunto de España. Pero, ¿qué es lo que pasa después de la Revolución de Asturias? Aquí vamos al tema serio. Claro. La represión. Sí. La represión, los encarcelados. Se produce naturalmente hay juicios, van a la cárcel de momento el gobierno de la Generalitat, el alcalde y los concejales de Barcelona que se han sumado. En el caso del tema de los socialistas,
Indalecio Prieto huye, Largo Caballero es absuelto. Sí, sí. Es que es absuelto. Sí. El gran responsable es absuelto. Y allí hubo 1.500 muertos, como poco, con las represalias y la dominación de la sublevación contra la República, porque hay que llamarlo así. En fin, ya el clima de la República fue el de una guerra futura. Se estaba preparando la guerra. Entonces, se crea la leyenda de una ferocísima represión. Crudelísima represión. El mito de la represión de Asturias. Que, ¿por qué digo la leyenda? No digo que no hubiera una represión. Digo que los hechos de montar una revolución armada son gravísimos y que toda esta historia que se difunde por todo el mundo sobre la represión de Asturias, cuando llega el momento del triunfo del Frente Popular y tienen la ocasión ellos de explicar caso por caso cuáles han sido esas represiones ilegítimas, no se interesan, no tienen ningún interés en explicarlas. Otro relato comúnmente asumido es la supuesta magnitud de la represión que tuvo lugar después del golpe del 34 en Asturias. Podríamos pensar, pues que se exigieron rendiciones incondicionales, que se pasó por las armas a todos los cabecillas de la sublevación. Sin embargo, la realidad fue otra. El general López Ochoa aceptó negociar la rendición y se asumieron algunas de las condiciones que pedían los sublevados. Por ejemplo, al líder de la rebelión, Belarmino Tomás, que había tomado el mando tras la huida de Ramón González Peña, se le permitió ni más ni menos que exiliarse a Francia sin cumplir ninguna pena de prisión. Muchos de los demás cabecillas no llegaron a pasar ni 2 años en la cárcel. Esto lo cuenta Juan Simeón Vidarte, que fue precisamente el organizador, que a pesar de estar metido en todo el plan insurreccional de guerra civil, no fue detenido. Muchos responsables no fueron detenidos. Largo Caballero fue detenido y absuelto por falta de pruebas. Carrillo exigió también, oye, pues a mí también que me absuelva. El caso es que este organizó, y lo dice, quiero decir, estoy hablando de sus memorias, lo que él mismo dice, no de lo que le pueden acusar las derechas ni nada por el estilo. Junto con la Segunda Internacional, junto con la Internacional Comunista, organizó una campaña gigantesca desde San Francisco hasta Moscú, en fin, París, etc., acusando con carteles, con cosas tremebundas, acusando de una represión feroz, inquisitorial e intolerable, ¿no? Y esto tuvo efecto también en España, porque claro, en octubre del 34, ¿qué pasó? Que la inmensa mayoría de la población no siguió los llamamientos de aquella gente, ni en Cataluña ni en el resto de España. No lo siguieron. No había el clima de odio necesario. Había mucho odio ya porque se había cultivado, pero no había el clima de odio necesario para estallar en una guerra civil. Pero en el 36 ese clima ya existía. Hay una fecha que a mí me parece crucial hasta llegar a febrero de 1936. Y es mayo de 1935. Ha terminado la sublevación tanto en Asturias como en Cataluña, o mejor dicho, en Barcelona. La sociedad está muy polarizada. Ven que esto ya vamos a un enfrentamiento. Las izquierdas tienen la excusa o la coartada, nunca han necesitado tampoco de la magnificada represión de Asturias. Y luego, para colmo, tenemos a Lerroux, que comete, junto con Alcalá Zamora, otro tremendísimo error en mayo de 1935. ¿Por qué digo esto? Porque deciden provocar una crisis de gobierno y montan un gobierno nuevo sin el ministro de la Seda. Que después de una revolución, la única manera de que aquello fuera normal es que la legislatura durara sus 4 años. Eso es. Pero el hecho de que a mitad de legislatura, con toda la propaganda sobre la represión tan fresca, tan a flor de piel,
Forzar unas elecciones era una temeridad. Entonces se forma una coalición de aquellos que, pensando que la República era suya, tendrían el derecho a volver a gobernar. Y ahí se forma, como diríamos ahora, una coalición Frankenstein. Por un lado están los partidos de centro y centro-izquierda republicanos, cuya figura quizá más emblemática sea Azaña, que eran partidos con pocos votos, con pocos afiliados, pero que tenían el prestigio moral de ser los que habían traído ideológica y por sus gestiones en el Pacto de San Sebastián a la República. Y luego estaban todos los partidos de izquierdas. Los partidos de izquierdas fundamentalmente había dos, uno era el Partido Socialista y otro eran los anarquistas. Se unen gente de centro-izquierda, que aparentemente era demócrata, con partidos claramente antidemocráticos, como es el PSOE. Y se forma ese tinglao donde el peso lo lleva el PSOE, pero la cara no la da el PSOE, sino la dan gente como Azaña, etcétera, que son los que se presentan. Y eso es el Frente Popular. Ese Frente Popular va a ir a las elecciones y va a perder. Va a perder. Y se hace por el poder por una razón. Primero, porque el gobierno que estaba en aquel momento en el poder dice, hemos perdido las elecciones. Dice que ha perdido las elecciones porque el PSOE y todos los partidos de izquierdas publican en la prensa que han ganado las elecciones, con lo cual ni siquiera se había producido el recuento. Y ante el terror de lo que va a pasar, les entregan el poder. Hoy día se han encontrado las actas, las ha encontrado Álvarez Tardío y Roberto Villa, y vemos cómo están falsificadas a lápiz. Y eso es suficiente. Muy poquito después, como claro, se va a producir una revolución, porque al fin y al cabo Don Niceto era un hombre de derechas, católico, etc., se produce una revolución y a mitad de esos 157 días que dura el Frente Popular lo quitan de presidente de la República y ponen a Azaña. Y entonces sí que dice y cuenta sus memorias. No, si se han falsificado las elecciones, pero cuando él era presidente de la República, que lo sabía y porque pensaba que le iban a beneficiar, no va a decir nada, lo va a decir 100 días después. O sea, lo que significó las elecciones del 36 fue un golpe de Estado que acabó con la legalidad republicana e instauró una especie de régimen de terror, porque era de terror, en el cual en 5 meses hubo más de 300 muertos, hubo asesinatos, empezaron ya a funcionar checas, curiosamente, antes de julio del 36. El 26 de febrero de 1936 se restaura la Generalidad catalana, con otro error gravísimo. Luis Companys, que estaba en la cárcel sin votación de ningún tipo, se le pone de nuevo de presidente de la República. Perdón, del presidente de la Generalidad catalana. 3 días después, el 20 de marzo, el día en donde que la izquierda dice que no va a admitir ningún acta de la derecha. Directamente. No vamos a admitir ningún acta ya. Y Azaña se hace con la presidencia del Consejo de Ministros, que era juez y parte, con lo cual Manuel Azaña asume de facto en la presidencia del gobierno. Hago un poco de feedback que a veces conviene. El Partido Radical de Lerroux, que era el segundo partido de España, para estos meses ha sido aniquilado. O sea, pasó de 104 escaños a 4 escaños. Bueno, es que es crítico el hecho de que se acabara con el único partido de centro que existía. Sí, quizás el Partido Radical sería el único partido que quería verdaderamente la democracia en el sentido del entendimiento. Era el único que porque en el sentido que la entendemos ahora, no hay ningún partido ya en la escena política que sea demócrata. Ni ningún ciudadano prácticamente. Ya la situación estaba muy polarizada y el ciudadano ya sabía... Pero es que ya en esos meses quien no estuviera polarizado acaba de polarizarse. Claro.
Bueno, Largo Caballero, en toda la campaña electoral que lleva al año 36, lo dice, o ganamos las elecciones o iremos a la guerra para imponer un Estado socialista, y se autopone el nombre de Lenin español. Entonces, en todos los mítines, etcétera, ya hay un sentido de o ganamos o vamos a una confrontación. Y luego también hay otra cosa. A partir de ese momento, el PSOE, con un gobierno que no hace absolutamente nada por mantener el orden, como su obligación, lo que va a hacer es que va a ir constantemente, digamos, permitiendo una serie de violencias, asaltos, huelgas, etcétera, porque lo que quiere en el fondo es ir a un proceso parecido al que va a tirar a Kerensky en Rusia y llevar a Lenin al poder, porque es el modelo que tienen. Es importante en este punto subrayar que las principales salvajadas y las fuerzas de choque principales de los socialistas en estos meses se dan por parte de miembros de sus juventudes. De sus juventudes. Hay que recordar que Falange coge un auge tremendo, pero ese auge tremendo lo coge ante la inacción de Gil Robles. Lo cogen estos días. Claro, lo cogen estos días. Bueno, tanto es así que el 11 de marzo pistoleros de la izquierda asaltan, asesinan a un tradicionalista y a un falangista en plena calle. La verdad es que Falange Española se conocía jocosamente la izquierda y los periódicos El Socialista o el periódico comunista Mundo Obrero lo llamaban funeraria española, porque se reían de que no hacían más que asesinar a militantes falangistas, la mayoría de ellos muy jóvenes. El 14 de marzo, si el día 10 de marzo era detenido el general Ochoa y nunca volvería a salir a la calle porque sería asesinado, el 14 de marzo es detenido José Antonio Primo de Rivera. Que ya no saldrá de la cárcel. Que ya no saldrá de la cárcel, sería asesinado después de un juicio bufo. Noviembre. El 20 de noviembre de 1936, a la edad de 33 años. Las Cortes se inauguran con todos los diputados marxistas, puño en alto, cantando la Internacional en el hemiciclo. Es decir, se decía, muera España, viva Rusia. Es decir, fíjate, Manuel Azaña habla ya de intentar relajar el ambiente porque van 200 muertos. O sea, van 200 muertos desde que llega el Frente Popular al poder. Una vez llegan a formar parte de las Cortes del 36, ¿qué ocurre con Calvo Sotelo? Que en la primera reunión de Cortes, el 15 de abril, hace un discurso muy, digamos, documentado de número de personas que han sido asesinadas por criterios políticos, de robos que se han producido, iglesias quemadas, de desmanes del Frente Popular. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque los periódicos estaban bajo la censura. Es decir, la Segunda República, quien la vea desde lejos, es un paraíso de las libertades y tiene la legislación de prensa más libre que haya habido jamás, que naturalmente nunca se aplicó porque siempre se estaba bajo el estado de alarma, de excepción o de guerra. Y por lo tanto, los periódicos no podían dar cuenta de lo que estaba sucediendo en diversos lugares, a no ser que pasara la censura. Pero los discursos de los parlamentarios no eran censurables. Por tanto, todo lo que dijera un Calvo Sotelo podía ser reproducido por un periódico sin que pudiera decir nada a la censura. En ese contexto, el diputado socialista Ángel Galarza, que luego sería ministro de Gobernación con Largo Caballero, se dirigió en el Congreso a José Calvo Sotelo con estas palabras. La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. El 16 de junio, tras una intervención de Calvo Sotelo, y según recoge el historiador Salvador de Madariaga en su España, ensayo de historia contemporánea, parece que se escuchó a Dolores Ibarruri, la pasionaria, decir «este es tu último discurso». Esta información también la afirmó Josep Tarradellas en una entrevista que dio en el año 85 a Pilar Urbano para la revista Época. Todo eso va creando un embolado donde la tensión y la violencia va creciendo. Mayores huelgas en la calle, mayores enfrentamientos y además algo muy importante. Si durante la primera parte de la República o durante la época, sobre todo la primera parte de la República, es decir, cuando gobiernan los republicanos que ellos entendían fetenes, hay una serie de revueltas de anarquistas contra la República y en la época del Bienio Negro también lo hay, pero ahí la policía y la Guardia Civil les controla, ahora ya no hay
una revuelta anarquista contra la República. Ahora hay una revuelta anarquista por acabar, digamos, con la República y con todo lo que queda, pero colaborando con el PSOE. Porque el PSOE alienta las huelgas, la UGT lo alienta, entonces hay, digamos, dos movimientos que tienen objetivos distintos, pero que al final es la disolución de la sociedad española del periodo, que son, por un lado, el Partido Socialista, con la UGT en las ciudades y en el campo, y luego los anarquistas que van por libres, que están enfrentados, pero en ese momento ya no hay enfrentamientos PSOE, CNT, FAI, sino que hay un enfrentamiento contra la sociedad civil, digamos, la sociedad de derechas, el mundo católico, etcétera, etcétera, porque lo que se quiere hacer es quebrar la sociedad española. El 14 de abril se cumplen 5 años del advenimiento de la República. Hay un gran desfile que preside Manuel Azaña. Bueno, en ese desfile hay un hombre que es para tener en cuenta, que es siniestro, que es el Teniente Castillo. El Teniente Castillo es el que forma y da formación militar a estas milicias. El Teniente Castillo, que ya era un conocido izquierdista, muy sectario, muy vinculado al PSOE, no al Partido Comunista, está más vinculado al PSOE, dispara ante un pequeño grupo de personas que se están quejando por ese desfile. En esa refriega muere un alférez de la Guardia Civil que se llama Anastasio de los Reyes. Estamos hablando del 14 de abril de 1936. Al día siguiente se produce el entierro de Anastasio de los Reyes, igual que luego pasaría con Calvo Sotelo, se prohíben esquelas, se prohíbe que se hable de que ha sido asesinado Anastasio de los Reyes. Pues en esa pompa fúnebre, en esa marcha fúnebre, son asesinadas 5 personas. Pero sucede otro hecho insólito. El Teniente Castillo directamente dispara a bocajarro a un joven estudiante tradicionalista que se llama José Luis Yaguno. Claro, aquí me ayuda. El propio José Luis lo ve, lo identifica. ¿Por qué digo esto? Porque esto será crucial. El Teniente Castillo sería asesinado la noche del 12, a las 9:30 de la noche del 12 de julio, como venganza. Esto es importantísimo. A Yaguno le dispara el Teniente Castillo. No hay duda de eso, está además, fuera de duda, y al Teniente Castillo le disparan por haber disparado a Yaguno, fuera de duda, porque llaman al padre de Yaguno y le dicen: su hijo ha sido vengado. Durante estos meses se pone de manifiesto que los únicos que responden violentamente a los actos violentos de socialistas, sobre todo socialistas, comunistas y agentes afines, son los falangistas. Y eso, dado el ambiente, hace que una gran cantidad de jóvenes de la CEDA se vayan a Falange. Esto es terrible, porque digamos, no se entiende fuera de un contexto semejante, porque, repetimos, la Falange había sacado unos resultados ridículos en febrero del 36. Todo cambia en 1934, cuando es asesinado un jovencísimo militante falangista que se llama Juan Cuéllar. A Juan Cuéllar le cogen militantes de las Juventudes Socialistas en El Pardo, lo matan. Juanita Rico, me parece que se llama, se orina encima de él y le coge una piedra y le revienta la cabeza. Y entonces ahí es donde parece ser, a partir de ahí es el punto de inflexión. Había una agrupación de falanges llamada Primera Línea, que eran los que estaban encargados la fuerza de choque. La fuerza de choque. Y esa fuerza de choque, a partir del asesinato de Juan Cuéllar, lo cambia todo. Lo cambia todo por la muerte atroz. Y esa misma noche, los asesinos, entre ellos la tal Rico, es asesinada.
El 12 de julio de 1936 tuvo lugar el asesinato del teniente Castillo. Teniente Castillo era un teniente de la Guardia de Asalto que había estado implicado en la Revolución de Octubre del año 34, por lo cual había sido expulsado del cuerpo. Fue repuesto, como la mayor parte de los implicados en aquellos sucesos, por el gobierno del Frente Popular y se había distinguido por su manera de reprimir las manifestaciones de las derechas. El asesinato de un Castillo, que se lo disputan entre la Falange y el Requeté, pues es el asesinato de un oficial de la Fuerza de Orden Público, de la Guardia de Asalto. Evidentemente tiene muchos amigos en ese entorno del Frente Popular, y esos amigos, pues digamos que después del asesinato de Castillo, pues se plantean qué se puede hacer, digamos, como venganza, y se plantea el asesinato de Calvo Sotelo, porque claro, Calvo Sotelo no tenía lo más mínimo que ver con el asesinato del teniente Castillo. De hecho, el partido de Calvo Sotelo, el Bloque Nacional, tenía unas milicias, los guerrilleros de España, que montó Ansaldo, por los que Calvo Sotelo nunca sintió la menor afición. Calvo Sotelo nunca tuvo una pistola, no estaba cómodo con aquellos temas, digamos, de violencia de partidos, y se negó a tener una escolta de miembros de su partido en su casa, porque él siempre pensó que de tener un atentado sería provocado por el gobierno. Dice, si yo tengo una serie de escoltas que están armados de manera ilegal y vienen las fuerzas de orden público y se lía una ensalada de tiros, tienen el pretexto ideal para asesinarme. El cuerpo de Castillo es trasladado al cuartel de Pontejos. Los amigos de Castillo visitan al director general de seguridad y que le da las direcciones son Emilio Torres Iglesias, Ángel Ramírez Rull, Ricardo Buillo y Máximo Martín. Y el capitán, siempre está el capitán Condés, Fernando Condés, que también había sido condenado por la intentona golpista. Salen del cuartel de Pontejos, esa furgoneta, esa hispano-suiza, la número 17, que era la utilizada por la Guardia de Asalto. Antonio Goicoechea no estaba en casa, pasan por la calle Serrano, que es donde vivía Gil Robles. Gil Robles tampoco está en el domicilio. Hay quien dice que ya estaban avisados de que algo podía pasar y se encontraban fuera de Madrid. Y uno de los guardias de asalto dice, oye, que también tenemos la de José Calvo Sotelo, que vive aquí al lado. Efectivamente, Serrano y Velázquez son paralelos y se paran en Velázquez 89. Calvo Sotelo, al ser diputado, tenía una escolta personal. La habían retirado, la habían cambiado hacía algún tiempo, pero la que estaba en la puerta del portal había recibido órdenes de obedecer a los que iban a llegar. Es más, cuando sucede lo de la retirada de escolta, ocurre que le han retirado la escolta previamente a Gil Robles y le han puesto a unos desconocidos. Y Gil Robles habla con el ministro y exige... ¿Que vuelvan? Él dice, no, es que ya no quiero los que había. Quiero escoltas de mi confianza. Y entonces Gil Robles consigue imponer escoltas de su confianza. Y es él el que advierte a Calvo Sotelo y dice, cuidado porque sé que te han hecho lo mismo, haz como yo y tal, pero a Calvo Sotelo ya no le da tiempo de hacer. Lógicamente están durmiendo, José Calvo Sotelo está con su familia, 2 hijas, 2 hijos, hay una institutriz francesa, hay un botones, en fin, el servicio, hay 2 chicas de servicio y las que abren la puerta son las 2 chicas de servicio. Vamos a hacer un registro y tal. Dice, un momento, o sea, como que un registro a estas horas y en estas circunstancias y de esta manera. Son órdenes de la Dirección General de Seguridad. Y él dice, bueno, vamos a ver, no se puede hacer un registro aquí de este modo. Y entonces le dicen, tenemos que detenerle. Y va a ser una llamada y arranca el teléfono. Tenemos que detenerle. Y él dice, ¿cómo me va a detener? Tengo inmunidad parlamentaria. Pues nosotros tenemos orden de detenerle. No le dejan llamar al director general de seguridad. Arrancan el cable del teléfono. Le quitan la bandera bicolor que tenía, la tiran al suelo, la rompen, con lo cual, más que un registro, la cosa y luego cuando se iba poniendo fea. Cuando ¿no? Él va a su habitación y está con su mujer, entra alguno más y le dicen, bueno, pues cámbiese que lo tenemos que detener. Y el hombre dice,
Bueno, me van a dejar al menos la intimidad de cambiarme. Ya ven que, mire, de este cuarto de baño no se puede salir, ¿no? Y dicen que no, que ni cuarto de baño, ni se va nadie. Pero quédese al menos usted, le dice a Condés, quédese al menos simplemente usted y tal. De aquí no se va nadie y se tiene que cambiar delante de todos. Pero bueno, José Calvo Sotelo, como ve que se lo van a llevar quieras que no, y que eso puede acabar mal para su propia familia, él ve el carnet de la Guardia Civil y dice, bueno, pues vamos, lo bajan, lo meten en la camioneta y al llegar a la primera esquina, creo que es con Ayala, Luis Cuenca, que está detrás de él, le pega un tiro en la nuca y cuando el otro ya está muerto, le pega otro tiro en la nuca. Luego lo llevan al cementerio del Este y hay fotos, hay documento gráfico y lo tiran allí. En un principio pensaban que era un vagabundo que había sido asesinado, habían tirado en la tapia del cementerio hasta que poco después se sabe que es él. Hay fotos, hay documentos gráficos también donde está encima de la mesa de lo que parece ser pues, es la morgue, ¿no? Y con varias personas alrededor y estalla el escándalo. Se había asesinado uno de los líderes de la oposición, posiblemente el más carismático, el que más peso estaba cogiendo, ¿no? Y no se puede comparar la trascendencia de asesinar a un oficial de asalto, un oficial de las fuerzas de orden público, con asesinar al jefe de la oposición monárquica. Es decir, Calvo Sotelo evidentemente no eran cualquiera. A la hora de tener en cuenta las reacciones, fue muy curioso todo lo que ocurre por parte del Partido Socialista y del Gobierno. Los socialistas se enteran al momento, o sea, los principales culpables, un Fernando Condés como jefe de la expedición, un Luis Cuenca como el que le pega el tiro, cuentan la historia Zugazagoitia, el director del Socialista, Juan Simeón Vidarte, que había sido secretario de organización del partido, y naturalmente ellos se llaman a Prieto y se lo cuentan de inmediato. ¿Por qué se sabe que fue un crimen de Estado? Porque la familia estaba delante cuando se lo llevan y los que allí se presentan son uniformados y porque los vehículos eran vehículos oficiales. Todos los detalles de lo que ocurrió esa noche en la casa de José Calvo Sotelo, en la calle Velázquez 89, se conocen por el testimonio manuscrito en 20 folios que dejó su hija Enriqueta. Ella fue testigo directo de aquella terrible noche y del arresto de su padre. No, pero esto, es decir, está fuera de toda duda. Esto es lo que hay que poner, enmarcar y recordar. Claro. Son las fuerzas de orden público las que se llevan secuestrado al jefe, al líder de la oposición, sí, y lo asesinan a sangre fría. Y a partir de entonces se desencadenan los acontecimientos. Se desencadenan porque quienes se enteran del asesinato de Calvo Sotelo, no de cómo ha ocurrido, pero sí del asesinato, están en los últimos, digamos, en las últimas horas de las famosas maniobras del Llano Amarillo, donde los 10.000 hombres del ejército de África están allí concentrados. Y cuando se están despidiendo, porque se van a ir a cada uno a su cuartel, llega la noticia de Calvo Sotelo, de ese asesinato. Y junto a los tenientes jóvenes que ya estaban, digamos, subidos de moral y estaban gritando café, café, café y cantando el novio de la muerte, nos encontramos que los oficiales más veteranos, que son los más remisos, porque son los que más tienen que perder, están casados, tienen hijos, pues en ese momento se deciden, dicen, bueno, si han ido a buscar a Calvo Sotelo y le han asesinado, digamos, puede pasar cualquier cosa. Para mí el asesinato de Calvo Sotelo es la última ocasión del gobierno del Frente Popular de evitar la guerra. Porque realmente yo creo que buena parte de los militares que se sublevan en el 36 no se querían sublevar. Y para mí el caso más claro es Franco, porque Franco escribe poco antes de la sublevación una carta a Casares Quiroga exponiéndole el descontento del ejército. El propio Godez envió un ayudante suyo a hablar con Azaña para hablarle de lo mismo. Es decir, cuando tú vas dando tantas pistas de que hay un descontento, es porque lo que quieres es que te aplaquen el descontento. Si el gobierno hubiera reprimido debidamente el tema del asesinato de Calvo Sotelo de manera espectacular, pues yo creo que el lanzamiento se podría haber evitado. Hay que recordar que el 14 de julio
en el sepelio de Calvo Sotelo, Es verdad. son asesinadas otras 4 personas. Otros 4. Y muchos heridos. Pero a bocajarro por parte de guardias de asalto Sí, sí. y por parte de militantes que están con de la ellos. izquierda, ¿eh? sí. A bocajarro. En grupos humanos que no van armados porque además al pasar por debajo de un puente los han cachado a todos. Bueno, ¿Por qué gobierna Largo Caballero pero sigue teniendo un presidente como Azaña? Porque ellos van a vender, cosa que dura hasta la actualidad, la idea de esto es una guerra entre el fascismo que nos devora y la democracia que está representada por Azaña y nosotros. Miren ustedes, allí no había demócrata nadie creía en la democracia. Y había unos señores que querían un régimen autoritario en la línea de lo que había dicho Calvo Sotelo, fundamentalmente, porque realmente es la ideología de Franco, de un régimen autoritario de economía intervenida donde solventen los problemas de España, y por otro lado hay unos señores anarquistas que no se sabe lo que quieren y unos socialistas y comunistas que quieren la revolución bolchevique. Y todo lo demás es propaganda, pero ellos venden, el PSOE vende la idea de que es la lucha de la democracia contra el fascismo, cuando demócratas en España de hecho no hay nadie. La república que surge como una república, digamos, liberal-democrática, digamos que ese talante había desaparecido prácticamente cuando comienza la Guerra Civil Española. Pensemos, por ejemplo, en los miembros de la agrupación al servicio de la República. Pensemos en un Ortega, en un Marañón, en un Pérez de Ayala. ¿Dónde se alinean cuando comienza la Guerra Civil? Se alinean con el bando nacional. Naturalmente, no porque sea su modelo político para nada, sino porque, dado cómo han evolucionado las cosas, consideran que es mejor lo que podía llegar a ocurrir en España con un triunfo del Frente Popular. Pero lo que sirve la República Española del 31 al 36 es precisamente para cargarse la convivencia entre los españoles. Parece una broma que hoy se hable del bando republicano para referirse al Frente Popular, cuando es sabido que su objetivo declarado fue precisamente acabar con lo que entendían era una república burguesa para instaurar la dictadura del proletariado, a imagen y semejanza de la Unión Soviética. En este sentido, son muy numerosos los testimonios del propio Largo Caballero que aparecen en la prensa de la época. Para el Lenin español, su bandera nunca fue la republicana, sino la roja. Fíjate lo que pasa el día 15 de julio, ya como colofón a toda esta tragedia. día en que se reúne la Comisión Permanente. La Diputación Permanente de las Cortes. Permanente, sí. Los miembros del Partido Comunista amenazan a la CEDA con su ilegalización. Bueno. Y Robles recuerda que entre el 16 de junio y el 13 de julio, 16 de junio, no llega un mes, han sido asesinadas 61 personas. Es decir, que esos meses no puede llamarse a eso una república. Es decir, la idílica Segunda República, pues el sistema democrático, todos felices. No, perdona, era un infierno autocrático, era un infierno despótico. ¿Podríamos estar hablando de que a partir del 16 de febrero de 1936 ya no es la Segunda República, sería la Tercera República? No es la Segunda República si por Segunda República tenemos que entender el cuento que explica el PSOE y que explica el gobierno actualmente. A los españoles se nos ha vendido una leyenda rosa muy simplificadora sobre la República. Además, la actual ley de memoria democrática impide divulgar una realidad que fue mucho más compleja. La manipulación de la historia con fines ideológicos no permite hablar con libertad de esta parte de nuestra historia y mostrar la verdad de los hechos. En 2007, el presidente Zapatero abrió de manera irresponsable y oportunista la caja de Pandora de la Guerra Civil, siendo muy consciente del enfrentamiento que podía volver a causar entre españoles. Un enfrentamiento en el que varias generaciones trabajaron por superar y que tuvo en la transición democrática una voluntad modélica de conciliación. Frente a los intentos de manipulación y control, la historia nos enseña que nada está previsto y que permanece siempre abierta para lo mejor y lo peor. Bueno, intentemos luchar por lo mejor.